El tema de esta discusión es innovación. ¿En qué estamos? Vamos a hablar específicamente de algunas cifras que nos permiten encuadrar el estado de la innovación en Colombia desde la perspectiva de las empresas. Mi nombre es Rafael Vesga, soy profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Vamos a hablar de tres temas fundamentales. Uno, una breve introducción al estado de cosas en materia de innovación en Colombia para el año 2012-2013. Dos, una breve discusión sobre cuál es la relación entre innovación y estrategia y por qué las dos cosas están absolutamente unidas. Es imposible hablar de la una sin hablar de la otra. Y tercero, la innovación es procesos. Cada vez que pensamos en hacer innovación en la empresa, tenemos que pensar en cuáles son los procesos que tenemos que poner en marcha para que la innovación funcione. Esto es, vamos entonces al primer tema. ¿Cuál es el estado de cosas? El primer punto es una breve definición, y permítame la leo, aunque está frente a sus ojos. La innovación es la creación de un nuevo producto, servicio, proceso o modelo de negocio que arroja un resultado concreto e intencional del cual una empresa deriva valor. El propósito de la innovación es generar valor y traerlo a la existencia es el proceso de la innovación. Lo que está en rojo es absolutamente clave. Primero, cuando hablamos de innovación, hablamos de nuevos productos, servicios, procesos o modelos de negocio, es decir, todos los aspectos de la marcha de una empresa. Segundo, solamente podemos hablar de innovación cuando estamos generando valor. Tener ideas, por muy buenas que sean, no es suficiente para ser innovador. Generar prototipos, incluso generar productos, si no se venden, si no salen al mercado, si no están integrados dentro del modelo de negocio de la empresa, tampoco están completando el proceso de la innovación. Y finalmente, lo dicho antes, innovación es proceso. Puede sonar un poco contradictorio si pensamos que proceso es rutina y rutina podría ser exactamente lo contrario de la innovación. Sin embargo, así es. Es posible tener procesos que nos lleven a generar cosas nuevas permanentemente. De eso se trata el curso. Esto es muy importante. En el contexto que vamos a manejar aquí, vamos a hablar de innovación y creación de empresas como un proceso de aprendizaje. O sea, como una serie de experimentos de los cuales aprendemos uno por uno. Y son ellos los que nos enseñan cuál es la clave para poder salir adelante en un mercado. Es un proceso de experimentación y un proceso de aprendizaje. Veamos entonces unas cifras para Colombia. Este cuadro que está aquí viene de la encuesta nacional de innovación que realiza el DANE. Ahí estamos viendo, es una encuesta para el sector manufacturero, participan casi 5.000 empresas, es una encuesta bastante grande y profunda, es la más grande que se realiza en Colombia. Y las definiciones que están en la primera columna son las que ellos utilizan para identificar el problema de la innovación. Entonces, una empresa es innovadora en sentido estricto cuando ha lanzado un producto nuevo para el mercado internacional. Es innovadora en el sentido amplio cuando ha lanzado un producto nuevo para el mercado nacional. Innovadores potenciales son empresas que han tomado algunas decisiones que probablemente los van a conducir a generar productos nuevos en el futuro. Han hecho inversiones, han conseguido patentes o están sacando patentes. Y finalmente, los no innovadores son los que no han hecho nada en términos de acciones que los puedan conducir hacia el lanzamiento de productos nuevos en el futuro. Esta es una encuesta manufacturera, como decimos, no está involucrando sectores como servicios o agricultura o energía e hidrocarburos, que son tan importantes en la economía colombiana. Sin embargo, nos dice bastante sobre el estado de la innovación en el país. En particular, en el año 2009-2010, los innovadores en sentido estricto, es decir, los que lanzaron productos para el mercado internacional, eran únicamente el 0.6% de la muestra. Es una cifra extraordinariamente baja y si vemos, incluso podría decirse que está en descenso frente a cifras que se alcanzaron en el pasado. Probablemente tiene que ver con el tema de la revaluación. Los empresarios colombianos en manufactura están cada vez menos orientados hacia el mercado externo debido a un problema de tasa de cambio. Probablemente tiene que ver con eso. Sin embargo, los niveles desde los cuales estábamos cayendo, los niveles anteriores tampoco son particularmente altos. Si uno piensa que Colombia es la tercera, cuarta economía de América Latina, estas cifras son demasiado pequeñas. Innovadores en sentido amplio, empresas que generan productos nuevos para el mercado nacional, 33.8% de las empresas. Innovadores potenciales, o sea, lo más grave de todo es
cuando uno mira la suma de innovadores potenciales, los que han tomado alguna medida que podría llevarlos a la innovación en el futuro, y los no innovadores, es decir, los que no han hecho absolutamente nada en términos de transformar su capacidad para la innovación, le da algo así como el 66% casi de las empresas colombianas. Dos terceras partes de las empresas colombianas no están haciendo nada para innovar. Ese es el tema más preocupante que nos entregan estas cifras. Veamos ahora otra perspectiva. Esto que está aquí es el Global Innovation Index. Es un trabajo que se realiza en INSEAD, una escuela de negocios muy importante en Europa, y la WIPO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Propiedad Intelectual. Ellos construyen este índice y con el objetivo de medir cuál es el estado de los diferentes países en términos de innovación. ¿Cómo lo hacen? Lo que hace INSEAD en un proyecto que lidera el profesor Sumitra Dutra es tomar una gran cantidad de variables que están en el nivel del entorno y en el nivel de las empresas en cada país. Miran, por ejemplo, el estado de la educación en el país, miran el estado del Sistema Nacional de Innovación en el país, el estado de la infraestructura, temas como seguridad, temas de entorno, pues, estabilidad macroeconómica. Toman todas estas variables y haciendo un análisis de factores, ellos llegan a consolidar en un número concreto de factores, de elementos, de grandes variables que determinan el estado de la innovación en un país. Las que están aquí son las variables que tienen que ver directamente con el comportamiento de las empresas. Es una sección del índice, una sección del Global Innovation Index. Y lo que está aquí son las variables, algunas de las variables que fueron utilizadas para construir el componente relacionado con el comportamiento de las empresas en este índice. Y entonces, ¿qué hay aquí? Colombia ocupa el puesto número 65 en el Global Innovation Index. Es un ranking que ordena 141 países. Colombia está en el puesto número 65 en esa distribución general. Entonces, ¿qué muestra esta tabla? Para las variables que tienen que ver directamente con desempeño de las empresas, las variables que las empresas pueden controlar, ¿verdad? Se construyó un factor, se utilizaron estas variables para relacionarlas e identificar como un gran factor cómo es el comportamiento de las empresas en términos de innovación y cómo contribuyen al índice general. Entonces, Colombia llega al puesto número 65 en ese índice. La primera columna muestra cuál es el puesto de Colombia en cada una de las variables que manejan las empresas. Por ejemplo, en el ofrecimiento de entrenamiento formal para los empleados, Colombia ocupa el puesto número 8 entre todos los países del índice. La columna de la derecha muestra el percentil. En esa variable, Colombia está en el percentil 93. En la forma como está construido este gráfico, esta tabla, eso quiere decir que solamente el 7% de los países superan a Colombia en esta variable, en el ordenamiento que resulta de esta variable. Esperamos que esta explicación sea clara hasta aquí. Bueno, entonces, hemos dicho que Colombia está en el lugar 65. Lo que muestra la tabla es un conjunto de variables, este conjunto de variables que manejan las empresas ordenadas así. Aquí están las variables en las cuales Colombia tiene un desempeño por encima de su lugar en el ranking general. En la siguiente tabla vamos a ver las variables en las cuales Colombia tiene un desempeño por debajo de su lugar en el ranking general. Lo que estamos tratando de hacer es identificar en esta tabla cuáles son las variables que contribuyen a que Colombia pudiera estar en un lugar más alto en el ranking. Y en la siguiente tabla vamos a ver cuáles son las variables que contribuirían a que Colombia bajara en el ranking general. Visto así, la tabla no deja de ser sorprendente. ¿Por qué? Como mencionamos ahora, en términos del ofrecimiento de entrenamiento formal hacia sus empleados, las empresas colombianas están en el lugar número 8 en el ranking global. Es algo un poco sorprendente. Estos resultados salen de encuestas que se hacen en cada país a personas que conocen el entorno empresarial de cada país. Eso quiere decir que las personas que contestaron la encuesta para Colombia encuentran que el ofrecimiento de entrenamiento formal para los empleados es una característica destacada de las empresas colombianas. ¿Qué más vemos?
en cosas como la expedición de certificados de calidad ISO 9001, y este dato viene de la organización global que captura estos certificados, no de una encuesta de opinión. En términos de expedición de certificados ISO 9001, Colombia ocupa el puesto 26 en el ranking y está en el percentil 82. Eso significa que solamente 18% de las empresas que participaron en este estudio, perdón, 18% de los países que participaron en este estudio superan a Colombia en términos de la expedición de certificados ISO 9001. Es un dato también sorprendente, ¿verdad? Aquí hay otro, en la generación de dominios en Internet con código país, ¿no? Colombia está en el puesto 37 y el 74% en el percentil 74, lo que quiere decir que solamente el 36% de los países del mundo la superan. Muy bien, ¿qué idea nos podemos llevar aquí? Pues bueno, a pesar de que en el desempeño general estamos en el puesto 65, que es una posición de media a baja en esta distribución de países que hemos mencionado, pues resulta que Colombia tiene algunos temas en los cuales se destaca de una manera realmente fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el entrenamiento, por ejemplo, en las exportaciones de servicios creativos. Colombia tiene un lugar destacado, interesantísimo. Lo mismo ocurre con el estado del desarrollo de los clústeres, ¿verdad? Esta respuesta sale de las entrevistas, de las encuestas que contestan los expertos. Entonces Colombia, dentro de esta distribución general, tiene un desarrollo de clústeres que es bastante importante. Ahora miremos las variables que le quitan fuerza a Colombia en el índice. O sea, si Colombia está en el puesto 65, hay una serie de variables que están jalando a Colombia por debajo de ese nivel. Son variables que están contribuyendo a frenar, si se quiere, el desempeño de Colombia en innovación. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, densidad de nuevos negocios. Colombia está en el percentil 40. Eso quiere decir que el 60% de los países que fueron analizados tienen un mejor desempeño en términos de generación de nuevos negocios. A pesar de todo lo que hemos hecho en los últimos años respecto a la generación de empresas nuevas y de emprendimiento, el desempeño de Colombia todavía es bien bajo en esta variable. Veamos otros. Esto es investigación y desarrollo desempeñado y financiado por las empresas. Colombia está en el percentil 26 en estas dos variables. ¿Qué significa eso? Que básicamente el 74%, perdón, en la distribución, en este estudio, el 74% de los países que participan superan a Colombia en cuanto a la generación de investigación y desarrollo por parte de las propias empresas. Eso, por supuesto, se ve reflejado también en la generación de patentes. Colombia está en el percentil 17 en este análisis. Eso quiere decir que el 83% de los países que participan son mejores que Colombia en este tema. Eso es un desempeño extraordinariamente bajo. Digamos, volviendo a nuestro criterio, si Colombia es la cuarta economía de América Latina, es realmente un poco escandaloso que tenga un desempeño tan malo en esta variable. Podemos aventurar una primera conclusión general de los resultados de estas cifras. ¿Qué cosas positivas hay en el desempeño de las empresas colombianas en innovación de acuerdo a la medición del Global Innovation Index? Muy bien, resulta, diría yo, mirando estas tablas, que a las empresas colombianas se le puede anotar una alta vocación por el aprendizaje individual. Por ejemplo, este énfasis en el entrenamiento de las personas, por ejemplo, y en el desarrollo de las certificaciones ISO. Y también se puede decir que las empresas colombianas tienden a ser buenas para aplicar conocimiento desarrollado en otras partes. Y les preocupa y quieren hacerlo y invierten en desarrollar las capacidades para hacerlo. Esta serie de inversiones que se han hecho en certificaciones ISO es una demostración de lo que estamos diciendo. Es un poco sorprendente que Colombia tenga esa altísima capacidad para aprender y aplicar lo que se han desarrollado en otras partes. Pero por otra parte, en lo negativo, tenemos que las empresas colombianas dan muy pocas señales de ser buenas para el aprendizaje colectivo. Quiero decir, el aprendizaje hecho al interior de las empresas por el conjunto de las personas que trabajan en la organización para proponer cosas nuevas, para crear, ¿no? Somos buenos para aplicar lo que se desarrolla en otras partes, pero no hemos desarrollado, digamos, la confianza, la trayectoria, elaborando proyectos, productos, servicios nuevos en nuestras empresas.
es un poco una contradicción. Hay un terreno fértil allí, son empresas que tienen una capacidad para aprovechar el conocimiento, pero son empresas que no han logrado transformar esa capacidad para crear nuevo conocimiento y convertirlo en valor. Ese sería un primer balance de lo que nos muestran las cifras respecto al estado de Colombia en innovación.